¿Cómo les va? Bienvenidos aquí a una nueva semana, unas nuevas charlas en pantuflas. Mientras se van sumando, vamos a hablar con un fenómeno. Hola Cami, hola Pili. Mientras se suman, les adelanto. Vamos a hablar con Bobby Flores sobre su presente, sobre cómo está pasando estos momentos y sobre obviamente toda su carrera en la radio, los artistas con los que tuvo, la música que escuchaba, que escucha, que escuchará. Mira, ahí ya está Bobby, vamos a agregarlo. Mientras, ya saben, pueden compartir la charla con el avioncito de aquí abajo, así más gente se suma. Y ahí está. ¿Cómo va, Bobby? Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Todo en orden? No, todo es un quilombo, pero estoy Menos mal. acostumbrado. Sí. Es cierto, siempre es muy ambiciosa todo en orden o todo bien. Bueno, no, sería un abuso. Mira, Guido querido, son momentos donde está el gran dilema del hombre moderno, que es darte cuenta cuándo estás cambiando vos o cuándo está cambiando el mundo, ¿sí? Sí, Esta vez está totalmente resuelto. O sea, el claro. mundo ha cambiado, no es uno. Eh, En este caso es clarito, porque aparte estamos todos iguales. El mundo ha cambiado, sí, sí, realmente cuando decís, cuando hablas ahora, hola, ¿cómo estás? Mal, como todo el mundo, es literal Claro, el mundo. En, en, en toda mi vida es la primera vez que digo el mundo y es literal, ¿viste? Cuando digo todo el mundo exactamente. es literal, ¿sí? Sí, ya nadie te puede Eh, decir no exageres. no, ya está, es Mientras así. tanto, el mundo de Bobby, cómo obviamente fue afectado como todos los mundos. Por un Sí. lado, también ya un año de cambios, un año donde volviste a la rock and pop. ¿Cómo venías programando tu año? Y bueno, ¿y qué se canceló o qué se tuvo que cambiar? No, eh, cancelado no hay nada. Bien, Eh, y es- la verdad es que terminé mi ligazón, digamos, con Radio Nacional sí. la última semana de febrero. Digamos que yo estuve todo ¿Hiciste enero y 4 años? febrero. Claro, cumplí la gestión anterior, digamos. Claro. Pero hasta febrero no se sabía bien quién seguía, quién no, si, viste, no se sabía quién aparecía, viste. Así que terminé mi relación contractual, digamos, con Radio Nacional la última semana de febrero, que arreglo mi ingreso a Rock and Pop, y a los 10 días vino la pandemia y ahí quedé. Claro. Y, Sí, si tardabas un poco literalmente, más en realidad, por ahí seguías en Nacional. obvio, literalmente, Claro. sí, sí, claro, es eso. Por lo cual, si me preguntás cómo estoy, no sé, creo que estoy bien. A veces pienso que está todo mal, a veces pienso que está todo bien con los mismos Claro. fundamentos, ¿no? No, Eh, es una situación muy... Exactamente, es el mismo vaso, lo único a veces lo mirás de distintos lados. Claro, sí, 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 es exactamente eso. Pero a ver, vamos. Después de 35 años más o menos de la rock and pop que empezó, yo tengo 35 y que Sí, empezó más o menos conmigo la rock and pop, conmigo en la vida. claro. ¿Y qué fue, cómo fue para vos volver a la rock and pop, al tipo de programa que haces en la rock and pop, donde te escucho valorando mucho y que está buenísimo la vieja escuela, pero porque aparte te puedes bancar la vieja escuela en este mundo? Sí, sí. Mira, el programa que hago se llama Tao, ¿sí? Sí, Porque es obra del destino, es obra del Tao que yo estoy haciendo esto. No, no estaba en el plan de nadie. claro. Quiero decir, para los orientales, yo hago muchas terapias orientales hace 30 años ya, más. Para los orientales el Tao
que es lo innombrable, es lo que no se puede nombrar con palabras. Los orientales dicen el Tao es todo lo que sucede abajo del cielo, todo Claro. lo que nos pasa, lo que para nosotros sería el destino, para los occidentales, ¿sí? Pasa que el Tao es más completo porque el Tao incluye el karma. El destino occidental nuestro no, el karma no está visto. No, le ¿Sí? echamos la culpa a otro. Obvio. Bueno, yo hice el programa del sábado a la noche durante 15 años. Del 90 al 2005, yo hice el Sí. sábado a la noche, que es lo que siempre quise hacer. Todo lo demás daba vueltas, pero yo siempre quise hacer ese programa nada más. ¿Por ese programa tiene el Conex o no? Sí, por ese programa me dieron el Conex de platino, ¿sí? Mis iguales, y quiero decir Claro. músicos, periodistas, conductores, DJs, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo hice ese programa 15 años, del 90 al 2005 todos los sábados. En el 2005, digamos, me casé, tuve hijos, cambió mi vida totalmente en un punto, si bien ya tenía una hija pero era grande. Claro. Así que durante 15 años no lo hice. Lo hice del 90 al 2005 y del 2005 al 2020 no lo hice. Y es lo que extrañé toda la vida. Estos Te 15 años yo faltaba fui, eso. Y eso que hiciste de sí, todo. fui director de programación de los canales de música de Turner en Miami, en Atlanta, en Buenos Aires, laburé en toda Latinoamérica, hice un montón de cosas y yo siempre extrañé el sábado a la noche hacer el programa ese. 30 años después de haberlo hecho por primera vez, me llama Mosca, el director de Rock and Pop, y me dijo, che, cumple 35 años en la radio, sería buenísimo tener el programa ese. Y yo le dije, bueno, pero lo hago igual. ¿Sí? Un programa es la música y un tipo. No hay separadores, no hay secciones, no hay artística, no hay nada. Es radio a la old school, a la vieja escuela, porque yo rescato mucho las viejas escuelas. Y Sí. creo que es lo que nos hace mucha falta ahora que estamos en esta situación donde el mundo se ha desmoronado, ¿sí? Las viejas escuelas es hacer algo con el mínimo básico indispensable. Totalmente. Cuando yo empecé a escuchar radio, era un tipo que sabía de fútbol hablando de fútbol. Era un tipo que sabía de discos con sus discos. Era un tipo que sabía de motores con sus charlas. Era un tipo que sabía de lo que estaba hablando y el discurso, y eso es lo que trato de rescatar ahora en esta época que estamos llenos de panelistas. Así es, que aparte, ¿no? Yo creo que un poco el karma del panelista es que tiene que defender a veces una posición, aunque se metió en una y tiene que defenderla. ¿Viste? Pues no pueden estar todos de acuerdo. Entonces, si uno ya tomó una posición, dice, uy, me tocó la otra. Sí, bueno, en el último programa que hicimos con Lalo Mir, en Rock and Pop, que éramos Sí, Lalo Mir, Martín Sicioli, que debutaba, Carlitos Masoch, Douglas Vinci y yo. El último claro. programa que hicimos que fue El Animal de Radio del 97, 98, por ahí. Sí. Habíamos repartido los roles y yo era panel. Era Lalo, que era el conductor, Martín Sicioli, que era testimonio, Claro, Carlitos Masoch, que era público, y yo que era panel. Y decíamos claro. que con eso se hace un programa de cualquier cosa. Nos tomaron nada, se lo tomaron todo en broma, y no, era en verdad lo que estábamos diciendo. O sea, es lo que se viene. Es lo que se viene. Claro, pero bueno, con mucho humor ya era una crítica a lo que se ve que ya estaba o que estaba empezando. Claro, Ahora, yo era panel y estaba en contra de claro, alguien. Aunque sí, sí. era eso, yo tenía que estar en contra de alguien. Y el testigo a veces vio y a veces no. Y el testimonio decía una cosa y yo le decía lo contrario solo para tener el Claro, programa, aunque estuviera de acuerdo con lo que decía. Bueno, era una estructura, digamos, fundamentada en el humor, pero con mucho rasgo de pero es veracidad, que ¿no?
Es que sí, con mucha crítica, con lo que es ese humor irónico, que creo que lo Sí, tuviste sí. siempre, ¿no? Que vos y todos tus pares que fueron creciendo con la rock and pop o antes también. ¿Qué es el humor en tu vida, hablando de eso? ¿Perdón? ¿Qué es el humor en tu vida, a lo largo de tu vida? El humor es la verdad que mi viejo siempre me decía que el buen humor llega cuando ya no soportás el mal humor. Es un rebote inevitable. Ya empiezas a tomar los dos de las manos. Podría ser peor. Sería peor si lloviera. La Claro, famosa hasta que frase del llueve. juego de Sí, Frankenstein. sí. Claro. Y cuando llueve decís lo mismo, sería peor si lloviera, está lloviendo. ¿No? Remate Simpson. Pero la verdad que yo, desde lo personal, he salido de las peores situaciones desde el humor, de las peores. Eh, y hoy veo que el humor está herido de muerte por la corrección política. El humor tal cual lo conocí yo toda mi vida, el humor tal Ajá, cual se hizo el mundo, ¿sí? Y ahora hay a mí me parece que se está llegando ya a unos excesos de corrección política que impiden que uno se pueda reír de una persona que se tropieza y se cae de cabeza mientras no se mate, uno se totalmente. ríe, ¿no? No, pero Digamos, aparte, la no, no, decime, Bobby. no, te decía, la tragedia y la comedia parten de la misma situación, una situación, la que sea, una secuencia, un tipo va caminando, se tropieza y se cae de cabeza. Si se mata es una tragedia, si se levanta y quiere hacer de cuenta que no pasó nada, uno se ríe. Claro. Hoy reírse está muy mal. Sí, porque ya después empezamos, pero bueno, mirá que se cayó el hombre. Se Ahora, una cayó. cosa es que la coyuntura o que el avance, ¿no? de distintas cosas modifique el humor, pero otra cosa es el humor desde la corrección política. O sea, sobre todo porque es Sí, impostado. Ya algo impostado pierde efecto. está muy limitado. Yo en mi interior, a veces digo, menos mal que no se me ocurrió abrir la boca con lo que estoy pensando. Claro, Quiero decir, mi límite como ser humano, ya no ni como ciudadano, ni como... Mi límite como ser humano es disculparme por lo que pienso. El día que yo tenga que disculparme por tener un pensamiento, claro. ahí me pego un tiro en la cabeza. Ya no tengo más motivo para vivir, ¿sí? Mientras tanto, no Eh, es lo mismo el chiste que haces en el bar con los amigos que el que haces en la radio, que en el que haces, no sé, no, no, de ninguna manera, de ninguna manera. Pero también me ha pasado siempre eso, ¿no? Tener un código con los amigos que es absolutamente privado y que no puede claro. salir de nuestra esfera. Pero también hace un rato estaba hablando con alguien que me hablaba de los programas que hacíamos cuando yo era joven en Rock and Pop, que éramos todos muy pendejos y no teníamos límites porque también veníamos de una dictadura, entonces los Sí. límites no estaban muy bien marcados, chocábamos contra los límites o los pasábamos. Y la verdad que yo le decía, si hoy tengo que hacer, si, o sea, yo hice un programa que fue muy famoso, que fue Radio Bangkok, Claro. ¿sí? Con Lalomir. Eh, Hoy no iríamos, no sé, no es que iríamos presos, seríamos vapuleados públicamente por las cosas que hacíamos, ¿sí? Sí, sí, Ahora, si sí. vos medís lo que hacíamos con la vara de hoy, estamos cagados. Bueno, es que es el Era peligro otra, era otra, del revisionismo, ¿o no? claro, seguro, seguro, nuestros próceres se casaban con chicas de 13 años, de 14 años, de 15, ¿sí? Nuestros próceres. Si los mirás desde ese lado, son unos pedófilos. Sí, sí, Ahora, sí. en esa época, eso no solo estaba bien visto, sino que era recomendable. Claro, a ver, con la Eh, música ha pasado eso, ¿no? Hay temas que quedaron desactualizados, que una sí, cosa es condenar al tema en sí y otra cosa analizar, no sé, si es el tango 33 puñaladas, si es un tema de Cacho Castaña, si es un tema de Ataque 77 también, o los Ramones, lo que sea. Una cosa es juzgar el tema en sí, en su época, y otra cosa es decir, bueno, no, lo avalo ahora.
¿Hay música que vos Bueno, dejás de poner, por ejemplo? sí, sí. Hacíamos un programa con Héctor Larrea en Radio Nacional y Sí, decíamos, no ya los tangos de Carlos de la Púa, tortazos, no te rompo de claro, un tortazo para no pegarte en la calle, o esos, sino con Larrea nos reíamos porque no podíamos poner Fumando Espero, claro. que es un tango muy famoso que dice Fumando Espero a la mujer que quiero. Y ahí te fumar Sí, sí, no solo mal está visto, mal. sino que está mal, Claro. ¿sí? Y si es fumando Y en espero sin Estados barbijo, Unidos, olvídate. no, bueno, ok. Quiero decir, todo eso va creciendo, es un creciendo que no Sí, sabemos dónde termina. En Estados Unidos hay una gran cuestión con un tema muy famoso de Chuck Berry que se llama Little Queenie. Es un rock que hicieron sí, los sí. Stones, que hicieron todas las bandas de rock, es un básico, un estándar del rock, Little Queenie, ¿sí? Que en Estados Unidos no se puede pasar, ¿por qué? Porque la Little Queenie de la que se enamora el que está haciendo la canción tiene 17, Claro. ¿sí? Eh, Quiero decir, yo lo escuché toda la vida, supe la letra toda la vida, jamás se me ocurrió violar a una chica de 17 años por escuchar la canción, Claro, sí, ¿sí? sí, sí. No sé si a alguien le pasa eso, pero por las dudas no lo pongo. No, Lo bueno, es uso, que pero digo, si estuviera en sí, Estados Unidos no lo podría usar. creo que es un flor de debate que Y al sí, final termina en el cada uno, en lo que decide cada uno. Desde, a veces, ¿no? Esta política de la cancelación, que vos terminás cancelando la obra de alguien por lo que dijo, que por ahí es al margen. sí, yo soy muy admirador hace muchos años, como todo rocker crecido en los 70. A mí me gustaba mucho el cine de Polanski, de Roman Claro, Polanski. Eh, Aún hoy, varias de mis películas favoritas son de Roman Polanski, ¿sí? hmm, Y a veces tengo miedo de decir que a mí me gusta Polanski, porque una vez dije en una mesa redonda de unos intelectuales de derecha y de izquierda que estaban ahí, y se me ocurrió decir que Roman Polanski era uno de los tipos que más me había influido y me trataron de violador, o sea, sí, ¿cómo te gusta el cine? No sé qué hizo, no sé. Vi la película antes de conocerlo a él, después me enteré quién era él. No es que claro. soy fan de La danza de los vampiros porque, no sé, después me enteré quién era Polanski. Yo vi primero la película y me hice fan de esa película, ¿sí? Quiero decir, el Woody Allen, yo adoro el cine de Woody Allen. Hoy tengo miedo a veces de decir, miro películas de Woody Allen, que las miro. Claro, sí, No sí, sé sí. si sus problemas personales, yo no sé si Van Gogh, no sé si Tchaikovsky, no conozco en demasía la vida de ellos porque no sale en las revistas, pero la de Woody Allen la conozco y puedo apartar su arte de su vida personal, Claro. yo. Sé que hay gente que no puede, entonces respeto eso, pero no yo, desde mí, no voy a dejar de mirar las películas de Woody Allen por los problemas No, personales que tuvo, que se arregle con los juzgados él. Yo obvio, lo miro que la película tenemos que hacer es dejar de enterarnos de la vida del artista y simplemente y conocerlos a través de la obra. sería muy saludable. Si vos hablás con el hijo de John Lennon, con Julian, John ¿Sí? no era un gran padre, ¿eh? No, no, no. Menos con De la misma Julian. manera, menos con Julian, justamente, que lo dejó. Si hablas con el hijo de Groucho Marx, de los Claro. hermanos Marx, o si hablas con el hijo de Peter Sellers, un cómico genial al que yo adoro Sí. también por sus películas, La Pantera Rosa, El Inspector Cruz, eran unos padres desalmadísimos, que puedo entender perfectamente que el hijo lo deteste. Ahora, las películas eran geniales. ¿Qué querés que te diga? Sí, Yo me río sí. mucho con La Pantera Rosa de Peter Sellers. Alberto Olmedo le robó mucho a Peter Sellers. Claro. Su movilidad en cámara, ¿no? Sus gestos, su gestualidad rompiendo la pared, Sí, ¿no? sí. Eh, no podés negar eso porque el tipo fue un desarmado con el hijo, que se arregle el hijo, qué sé yo me arreglo con mis viejos, los problemas que tuve, la verdad tengo Claro. bastante para decir, ¿Tus no hijos lo te voy a llevar a la reclamarán a radio. vos?
obvio, sí, ahora en esta pandemia, en esta cuarentena donde me vi obligado a estar 24 horas con mis hijos, ¿sí? Sí. ¿Sabés de qué me di cuenta, Guido, querido? Yo me di cuenta de los errores que estaba cometiendo con mis hijos, de muchos errores. ¿Cómo cuáles, si querés? Eh, como banalizar su fervor por las, por los juegos, por la PlayStation. Para mí la PlayStation era una basura Un enemigo. absoluta hasta que ahora entendí que hay juegos que tienen todo un trasfondo, no te digo espiritual, pero sí, no es linealmente lo que ves en la pantalla, hay un montón de cosas que uno no ve si no te metes en el juego, por ejemplo. Y también banalizaba mucho las relaciones de mi hijo, tengo un hijo adolescente de Sí. 15, banalizaba mucho sus relaciones a través de la pantalla, y hoy es lo único que tiene y es lo que le está sosteniendo es la amistad que tiene con sus amigos, ¿sí? Los romances que tiene con sus noviecitas, a través de la pantalla, Claro. y me di cuenta que era un error que estaba cometiendo. Me tuve que empezar a involucrar yo con todas esas cosas para poder tener un diálogo más fluido con ellos, poder entender un montón de cosas que les estaban pasando, y que de otra manera, de no haber sido por esta pandemia feroz, no me hubiera dado cuenta quizás. Mirá ¿Sí? qué bueno. Es que uno siempre, yo no soy padre, ¿no? Pero esto que vos mencionas de tus hijos probablemente te pasó a vos con tu padre, con lo que empezabas vos a consumir, ya sea la música, no sé, la manera en que te relacionabas con tus amigos, que no era la misma que tu viejo cuando él era chico. ¿Qué Claro. diferencias tenía el Bobby que iba haciendo, que iba creciendo, que iba formándose con tu viejo? No, es otro mundo. Para mi viejo era más fácil. ¿Sí? Sí, sí, absolutamente. Eh, yo crecí en los años 70, crecí entre Sí, sí. hippies, ¿sí? Crecí entre hippies. Eh, los riesgos, si querés, intelectuales o espirituales a los que estaba expuesto yo son mínimos a los que están expuestos mis hijos, ¿sí? Yo encuentro a mi hijo jugando al Fortnite con un pibe que vive en Australia y otro que vive en Ah, sí, Bolivia, sí, ni hablar. ¿sí? No sé ni si son niños siquiera. Trato de que mi Claro. hijo, siempre intenté, en lo que me igualo con mi viejo es en la libertad que trato de, mi viejo, aspiro a criar a mis hijos con la libertad que me dio mi padre, ¿sí? Eh, yo tengo muchos más riesgos de los que tenía él, ¿sí? Muchos más Sí. riesgos con mis hijos. Y a ver, en cuanto a lo generacional, por lo que vos decís, es probablemente, pero también no será que uno es porque lo estás viviendo vos, habría que ver cómo lo vieron tus viejos esos riesgos, de repente no sé dónde está Bobby, qué está haciendo, con qué sé yo, no sé, sé que la tecnología era otra tecnología, vos el otro día te escuchaba y decías, Sí, sos la última generación que se crió sin televisión, o sea, por ahí había sí, otras distracciones, pero que había sí, sí, pero eran, distancias, ¿no? claro, pero yo, por ejemplo, desconocía lo que era un tirador serial, estudiante de 15 años, armado hasta los dientes, que entra a una universidad de Texas y liquida a 16 amigos. Cuando Sí, llegaba la noticia acá ya estaba totalmente pasteurizada, sí, ¿sí? Ya ahora la vemos en estaba. vivo. Ahora mi hijo la ve en el momento que está pasando, se transmiten Sí. aberraciones por internet. Y mi hijo realmente maneja mucho mejor que yo la máquina, ¿sí? Hmm. Eh, mi viejo no tenía que lidiar con eso. Los estímulos negativos que podía tener yo desde lo espiritual o desde lo intelectual eran muy limitados. Hoy, Claro. loco, te encontrás con la pandemia en estos momentos, querés ver cómo está la pandemia en Afganistán y te metés y tenés la data justa, ¿no? Sí, sí. Eso es un desafío que como padre yo mi viejo no lo tuvo. Y entonces ahora en esta cuarentena donde te tenés que quedar más tiempo, empezaste por ahí a vincularte desde ese lado, a saber que detrás de eso hay otra cosa. Y también lo que me imagino que tiene que ser, que es
la confianza, ¿no? Entre los hijos y los padres. Sí, yo por eso lo único que en lo que realmente pongo énfasis es en que aprendan a cuidarse solos, porque lo mismo que le decía a mi hija que hoy tiene 27 años, ¿sí? Sí, Cuando la llevaba a bailar, la llevaba a los boliches, obviamente no quería entrar con el padre, más que el padre era yo, ¿sí? Que seguramente conocía a los de la puerta, al que le estaba claro. vendiendo la bebida, ¿sí? Había El estado DJ se pasando ponía música en ese nervioso. lugar, claro. Eh, entonces yo le decía, mirá, Clementina, yo te cuidé hasta acá. Desde que cruzás el cordón de la vereda para allá, es tu responsabilidad. Yo no puedo estar ahí cuidándote. Y es lo mismo que le digo a mis hijos. O sea, Claro. cuando los dejo en el club jugando al fútbol, mis hijos juegan en el Inter, viste que está el Inter acá en Buenos Aires y todo, es Sí, un sí. club donde hay gente que yo no sé quiénes son gente del Inter, ¿no? Que están ahí. Eh, es eso, le digo, mira, hasta acá, hasta el alambrado te cuidé yo, ahora te tenés que cuidar vos. Lo único que yo quiero es que a las 8 cuando venga a buscarte, vos salgas tal cual entraste. Y es Claro. todo lo que podés hacer, Guido, no podés hacer otra cosa. No podés ponerle Eh, un chip y vigilarlo, el satélite de amor, el satellite of love de Lou Reed, que le quería poner un chip a la novia para ver dónde andaba. sí, Vamos. hablando de canciones, ¿no? Este, Claro, sí. pero justamente creo que aparte si vos tratás de controlar todo, en algún momento algo no vas a poder controlar y ahí puede ser fusible, así que no tiene sentido eso. A ver, Sí, ¿vos sí. tenés 4 hijos? 3. 3 hijos. 3 hijos. Tengo una Vos hija y tenés dos tres varones. hijos, pero tus hijos tienen 3 padres distintos. O sea, no es lo mismo que para tu hija más grande de 27 que para el más chico el padre, pese a que el padre es Roberto Flores. ¿Vos sentís ese No, que ha no. sido distinto? Sí, totalmente, totalmente. Mi hija se crió sola. Es obviamente los padres estábamos, pero estábamos Sí, muy sí, sí, ocupados pero con nuestros 30 años, estábamos en nuestra cosa. Benicio de 15 ha tenido, digamos, ha llegado en un momento donde con la madre deseábamos, lo esperamos, y Astor llegó y la verdad lo esperaba la madre, yo no, ¿sí? claro, Y Astor llegó ya con toda una historia armada por su hermano, compartiendo el cuarto, compartiendo la máquina, compartiendo la compu, con lo cual sí, tenés diferencias con los tres. Siempre hablamos con la madre de mis hijos, siempre hablamos de que del más chiquito no tenemos fotos. claro. Sí, No tenemos fotos del grande, reveladas. chiquito no tenemos. Deben tener ocho Sí, mil tenemos un fotos acá, montón, pero pero claro, ¿no? Pasa eso también, cuando sos el más chiquito, estás medio, yo fui hermano mayor, ¿no? Mi hermano más chico siempre me dijo, la verdad que yo crecí, me decía mi hermano, que hoy por algo vive a 10.000 kilómetros de distancia, dice, yo crecí y lo primero que veía cuando me despertaba era una foto de los Clash. No sé si claro. quería ver una foto de los Clash, pero estaba en mi cuarto y había un póster de los Clash. Y yo me di cuenta después Estaba, de grande, dije, claro, pobre pibe, ¿no? No nunca me di cuenta que el ¿cómo capaz lo de ir del marcás? Y es Pato que Donald. sí, obvio, obvio, pero Pasa bueno, eso con el más es la chiquito. vida. Y sí, Yo soy el más es chico de así. 4. Y bueno, Este, heredaste todo, loco. pero, claro, No con te lo bueno y compraban lo un malo, pantalón nuevo ni ¿viste? en pedo. Vos Claro, no tenías ropa yo igual, nueva. mis 2 hermanos más grandes de mi padre y su primera mujer, con lo cual es como el cuarto y el segundo, en realidad. De mi madre y mi Sí, padre sí, soy el segundo, donde era distinto. Pero sí, tenés ciertas facilidades siendo el más chico, porque el camino lo abrió el más grande, y tenés, obviamente, ciertas claro. cosas negativas. Es como todo. Bueno, y como padre te pasa lo mismo con tus hijos. Los Claro. mirás y decís, bueno, anda a preguntar a tu hermano, no me preguntes eso a mí. Yo Ya el grande ya no lo me podía expliqué. decir eso. Claro, Claro. claro.
digamos, cuando viene con un papá, viene chiquito, ¿cómo es que funciona no sé, anda a preguntarle a tu hermano. Al grande, cuando ve, papá, ¿cómo es que funciona? Tenía que leer el manual, me preocupaba, ¿entendés? Estaba un rato tratando Claro. de... Es eso, así, Y ahora así ya, mirá un cambia. tutorial. Poné en YouTube y explícame Claro, después. ya lo mira solo, ya ni me pregunta. Claro. Ya el chiquito Bueno, vos aparece con cosas que yo digo, ¿de dónde la sos muy sacaste? analógico, Y vos. leí. No, con hijos chicos no podés. Tenés que digitalizarte. Claro, la vida misma te llevó a digitalizarte. Sí, Pero más vale. con el de 15, ponele, ¿qué gustos en comunes tenés? ¿Le gusta tu música y pudo algo? A vos sé que aparte por el laburo que haces, estás actualizado, con lo cual es más fácil que vos te enganches con lo de Sí, él que él se enganche con lo tuyo. Pero sí. ¿cuáles tus puntos en común? No sé cómo hacer para que se enganche. ¿Ah, sí? Sé cómo hacer. Sí, sí. Eso lo descubrís, como padre lo descubrís. Sí, mi hijo es un pibito que escucha trap todo el día, voz, trueno, ¿no? Toda esa cosa. Claro. Eh, pero yo me encargué de que también escuche James Brown con la misma. Pero se los linkeé, se los fui linkeando, ¿eh? O Claro. sea, le dije, ¿te gusta el trap? Ah, mirá, le mostré mucho muchacho, el barcelonés de los 90. Después le mostré Gil Scott Heron, después le mostré Randy MC, después le fui mostrando Aerosmith y James Brown Le hiciste el sí, mapa genealógico de la música. sí, absolutamente, eso lo puedo hacer tranquilamente. En otros aspectos no. No puedo hacer, no puedo lograr que lea un puto libro. ¿Ah, no? No, el libro es algo a lo que es una generación audiovisual. Vos sos una generación audiovisual. Sí, sí, pero de todos modos hay, por Entonces, ejemplo, muchos booktubers, creo que el libro, hay que ver el libro por ahí no formato físico como esto de acá, pero por ahí, sí, así como decís, que se escucha mucha más música que antes, porque hay una cantidad y un acceso, también claro, hay un acceso a la lectura que por ahí antes no sí. había. Pero también, no sé, yo me enganché con la lectura un poco más de grande. O sea, Yo espero. terminé la secundaria y empecé Ese, a leer. Es que claro, cuando te dejan de obligar a leer libros es cuando encontrás el valor de los libros. Claro, Eh, un maestro le obligó a mi hijo a leer Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Un claro. libro bárbaro, si querés. Una aventura genial, como El Conde de Montecristo, un clásico. Sí, sí, Eh, le costó mucho leerlo. Le costó mucho leerlo, ¿por qué? Porque ya vio la película. claro. Es lo mismo que le mandaron a leer, eso es lo que yo a veces no entiendo. Yo no me meto con los planes de estudio, con los colegios, mis hijos van a colegio, nunca me... Trato de no involucrarme, de no envenenarme la cabeza mucho, pero no entiendo. Y la verdad yo no entiendo cómo un profesor le hace leer a un pibe La Isla del Tesoro, cuando ya el pibito vio Los Piratas del Caribe 1, 2, 3 y 4 y está esperando la quinta. Sí. ¿Sí? Eh, Me parece que es un error hacerle leer eso, porque el pibito va a ir enseguida a la película a ver cómo termina, y el libro le faltan 215 páginas todavía, sin ningún dibujo. ¿Cómo vas a No hacer que solo lo eso, lea? sino ya se imagina ¿no? al pirata, ya lo ve a Johnny Depp. Obvio. Y Que sí, es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando leemos el libro y después vemos la película, que si es al revés. Yo al revés, yo mucho no lo puedo hacer si ya vi la película. Es como que ya lees el no, libro con cosas que te instalaron. y ya sabes cómo termina. Es Claro. terrible. Pero bueno, entonces no puedo pretender que le guste leer, porque yo puedo hacer un esfuerzo desde lo personal en casa, con la madre, de inculcarle la lectura, de los valores de la lectura, de lo bueno que es leer un libro, cómo te fomenta la imaginación, cómo te... Ahora, Sí, si después del colegio le mandan a leer Sherlock Holmes, no, ya vio las tres de Sherlock Holmes, ya sí, sí, lo sí. retiene. Mostrar otra cosa, chaval. No le mostré Sherlock Holmes. Preocupate por mostrarle, por más que en el programa de estudio diga que tiene que leer Sherlock Holmes, ya lo vio y Robert Downey Jr. es un genio Sí, y sí. no le va a interesar nunca el libro hasta que encuentre el formato, se formate la cabeza como para leer. Eso sí me cuesta mucho. Lo musical no. Los libros sí me cuesta que enganche. Y Claro. eso sí no sé cómo hacer. No sé cómo luchar contra el establishment.
Mira, yo sé por eso, hay muchos booktubers, hay muchos ahora autores adolescentes que están sacando libros, y, que por ahí Sí, es por ese lado, que te recomienden que veas el tutorial del libro y después lo leas. Sí, es un va a misterio, ser un ¿no? asunto de él. Eso, Guido, va a ser un asunto de Obvio. él. No me meto ahí. Ya donde sí que tengo límites con mis hijos, como con mi esposa o como con mis amigos. Hay límites, por más que el amor sea, ¿no? Uno de los límites con mis hijos es eso. Yo no le voy a inculcar nada que sé que por otro lado le va a costar mucho. Bueno, lidia con eso que ya tenés bastante. Ya te vas a encontrar vos con algún libro. Claro, por lo menos no te enojas al divino botón, no andás peleando contra los molinos de viento. Si vos decís, bueno, esto no, la música sí, No. lo puedo, lo manejo de taquito, lo hago, lo engancho de pim, pim, viste este gritito, salió de acá, mirá que esto le hizo tal cosa, y eso funcionó. Sí, sí. Bueno, ya Sí, para el sí, otro me doy habrá cuenta tiempo. que, claro, sí, sí, tampoco me quiero poner en vigilante, ¿viste? En ver a ver qué está haciendo, qué le gusta, qué no. Eh, ¿Y vos con los son jueguitos, cosas por de ejemplo, te él. enganchaste? Tengo un problema yo tengo un problemita con la motricidad fina. A ver, yo no Ajá, puedo hacer esto al mismo tiempo, ¿entendés? No puedo con este girar y con este hacer así. No estoy claro. diseñado para eso. Con lo cual intento, pero me ganan enseguida, porque ellos sí tienen esta movilidad Sí, que yo sí, no ya tengo. nacieron así. Nacieron formateados así. Digamos, yo los meto en un metegol y les gano 7-0. ¿Sí? Claro, Los pongo en un flipper de 4 Joker y les gano. En la PlayStation me van a ganar ellos. No es lo mío. está bien. Y bueno, está bien, ya lo sabés, ya estás resignado en eso. No, sí, obvio, no quiero que me vean en una situación haciendo el ridículo. Eh, Viste, no quiero forzarlos a que vean al padre en esa situación. Que eso Claro, sí me pasaba con mi viejo, Guido. Eso me acuerdo cuando mi viejo quería jugar al flipper conmigo. Mi viejo pasaba las noches en un bar con sus amigos. Terminaba de sí, trabajar, hasta que iba a cenar, se iba al bar con los amigos, ¿no? A jugar al billar. claro. Billar de 3 bolas, ¿sí? Sí, sí. Y en el bar había un flipper. A veces cuando lo iba a buscar, mientras lo esperaba, yo jugaba al flipper. Y él quería jugar al flipper y no agarraba los jacks. ¿Cómo es esto? Baja rápido y sí, papá, baja rápido la Claro. pelotita porque está bajada. Y yo no podía jugar al billar, cada uno lo suyo. ¿Sí? Obvio, obvio. Cuando Eso tus te va a hijos pasar hablen por cuando tengas hijos vas a holograma entender llamada, esto. y cuando tus hijos hablen por holograma llamada con mis hijos una nota en el año 2045, van a decir, "Mire, yo no puedo hacer tal cosa que mis hijos sí. ¿Viste? Claro. Sí, sí. Bueno, sí, no te digo una bandeja, pero una bandeja, hacerle poner un vinilo y que invoque el cuarto tema. A media hora, Claro. mi hijo. Porque mira, Claro. Bueno, ahí sí pero tenés motricidad fina. para eso sí, para eso sí. Pero en YouTube hay un interesante experimento con unos chicos a los que le dan un cassette y un pasacassette, un Walkman. Ajá, Y sin decirle nada le dicen, bueno, escucha música con esto. claro, Y están un rato, ya para abrir la tapa están un rato, ¿sí? Para abrir la tapa y después para poner el cassette en condición, hasta para volver a es guardarlo, ¿viste? Que también es... obvio, no es lo de ellos. Es Claro, muy difícil forzarte a un formato para el que vos no estás formateado, digamos, hablando totalmente. mal y pronto. Hablando de formatos y hablando de tecnología, este año se cumplen 100 años de la radio. Sí, Y siempre se dijo, o sea, siempre la radio estuvo en peligro, ¿no? Cuando empezó yo, la tele, no, se va a acabar la radio. Es más, cuando empezó a haber música grabada, se iban a acabar las orquestas de la radio, de ahí, ¿no? Sadaik y claro. demás. Después, con la tele, no, se va a acabar la radio. Con internet se va a acabar la radio. Y la radio está. Mm, Se sigue haciendo, se sigue escuchando. Hay radio vieja escuela, como vos, y hay radio prehistórica escuela también. ¿Vos claro. crees que va a subsistir? ¿Que va a seguir Sí, subsistiendo? todo va, sí, sí, todo se va, no sé, es muy difícil descartar un medio. No hay mucha historia de medios que hayan sido descartados. Cuando apareció la televisión dijeron se acabó el cine. Claro.
Cuando apareció el cine se acabó el teatro, Sí, sí, ¿sí? siempre es como que ¿no? Le dictan la pena de muerte a algo. Sí. Y lo que perduran son las viejas escuelas. Uno no va al teatro a ver una obra, a menos que seas un pendejo loco, no vas a ver una obra llena de efectos especiales. Claro. Uno va al teatro a ver a Oscar Martínez emocionándose haciendo Amadeus, ¿sí? Pegando un Mm. grito desde lo alto del... Eh, las viejas escuelas son las que perduran. Por eso me interesan tanto ahora. Yo tengo 60 años, ¿sí? Sí, 60. Eh, a esta altura ya lo único que me interesan y que me di cuenta de todo lo que ignoraba, de todo lo que ignoraba, son las viejas escuelas de la literatura, del jazz, del cine, hasta de la televisión. El otro día me entretuve mucho viendo Polémica en el Bar, la original, con claro. Javier Portales, Altavista, García Grau, Fidel Pintos. Y es tan actual. Fidel Pintos con la Sanata, es algo, no sé si vos conocés, pero Fidel Pintos era un tipo que hablaba un rato sin decir nada, ¿sí? Sí, Desde un sí. lugar de... pontificaba, entonces nadie se atrevía a contradecirlo, pero no decía nada. Eh, Nada, dejé de ver eso y me puse a ver un programa de panel de los de la noche y encontré 6 Fidel Pintos, sin Claro. gracia, pero eran lo Sin mismo. hacerlo a propósito. Claro, y que me daba cuenta que estaban tratando de llegar a un punto donde no podían llegar. Y también pasa mucho eso, que para hablar en un medio, y vos lo sabes bien porque estás en un medio importantísimo, muy serio, eh, a mí me decía siempre, siempre no, Tony Carrizo, las veces que lo encontraba, yo lo admiraba mucho, Mm. y él veía que yo lo miraba, y me decía, medio en joda, medio en serio, ¿vos querés hablar en la radio? Sí, lee mucho, Sí, ¿sí? Lee muchos libros. Y me di cuenta de lo limitado que son hoy que estamos acostumbrados a hablar en 140 caracteres o con 8 renglones de espacio, ¿sí? Que hay gente que no conoce las palabras. Y me pasó la otra vez estaba mirando un bailantero muy interesante desde lo estético, si querés. Me llamó la atención eso. ¿Y qué hace? sí. Y había hecho una canción que era un éxito. Y le dice, la iba a presentar ahí. Y le pregunta a la conductora, le dice, ¿y qué es? No, bueno, es la historia de un chico que se equivocó con una novia y estuvo un rato que me quedé mirando a ver dónde iba, ¿no? De qué hablaba la canción, porque no entendía hasta que puso la canción y ahí se puso a bailar, hizo la Y ahí demo entendiste. y le fue bien. No, ¿sabés qué palabra no conocía que lo hubiera solucionado todo? Remordimiento. Claro. Era una canción sobre el remordimiento, pero no tenía. Andá a explicar el remordimiento en 4 minutos en la tele con un Sí, sí. vocabulario limitado, ¿sí? Sin remordimiento. O sea, Y imagínate. sin remordimiento, claro. Le hubiera dicho, no, es una canción sobre el remordimiento del tipo. Ok, vamos a escucharla. Pero tuvo un rato, ¿sí? Claro. Eh, Eso me parece terrible. O sea, a veces veo el esfuerzo que hace muchos por llegar a un lugar que lo explicás si supieras hablar, si fueras Lalo Mir, o si fueras Nico Viñaski, o Longobardi, o si fueras Héctor Larrea, lo explicás en 20 segundos y pasamos al otro tema. Eso es lo que más me mortifica de ver los medios hoy. La Claro. cantidad de gente que no sabe de qué está hablando hasta que alguien le dice la palabra. Mira, yo te escuché también que vos te formaste, o sea, aprendiste de la radio en la radio, ¿no? Hoy en día se estudia, No estudiás para existía Gatea periodismo. cuando yo Los empecé. periodismos, Claro. claro, los periodistas viejos o antiguos se formaban en las redacciones o se formaban en la radio, en la redacción del canal, se iban formando a medida que avanzaban. Y Claro. bueno, con todo esto,
no es tan difícil tener el título en un terciario de periodista. Entonces siempre cuando me pregunto qué hace, tómatelo en serio, o sea, hacelo porque querés y lee por afuera de lo, o sea, no hagas para probar, porque si no, lo vas a poder hacer, pero no vas a tener un valor agregado en nada. Es que hay cosas que no se pueden enseñar hasta que estás en un estudio con los auriculares puestos y un micrófono adelante y te prenden la luz roja. Mm. ¿Cómo le explicas esa sensación a un pibe que nunca estuvo en un estudio de radio con los auriculares puestos y el micrófono adelante y nada en la mano? Lo que se siente, salir del embrollo para seguir al día siguiente en el mismo puesto. Sí. Que lo peor de Encontrame todo vos la palabra. ¿Sí? es que es eso, es salir de, uy, ¿qué hago acá, no? Más allá de lo lindo y todo, pero al principio de rojo, voy a hacer todo lo posible para que se apague esa luz y yo llegar a la otra orilla, ¿no? Y al otro día volver, Sí, y así. sí. Bueno, hay una frase de Borges muy interesante en un libro que se llama El libro de la arena, Mm. que dice lo siguiente. Yo la uso mucho porque la tengo muy incorporada, pero me di cuenta que a veces cuesta. O sea, hay gente que no llega al final de la frase porque se perdió en la mitad. Pero dice lo siguiente. El ejecutor de una empresa, eh, eh, el ejecutor de una empresa vil, dice, el ejecutor de Mm. una empresa atroz, el ejecutor de una empresa atroz debe prefigurarse un futuro tan irrevocable como el pasado. Le repito, el ejecutor de una empresa Sí, atroz debe prefigurarse un porvenir tan irrevocable como el pasado. Que es lo siguiente, si vos tenés que cruzar un río que está repleto de cocodrilos y tenés que salvar a tu esposa que está, a tu novia, a tu amada que está en la otra orilla, y está plagado de cocodrilos, y vos lo tenés que cruzar, si te vas a alargar a cruzarlo, empezá a pensar qué vas a hacer con tu mujer cuando lo encuentres, porque si te pones a pensar en claro. los cocodrilos te van a comer. ¿Me explico? Sí, sí, sí. El porvenir irrevocable tiene que ser como el pasado. ¿Me explico? Si no, Sí, ni te sí. metas. Si no, andá y Si, busca ayuda. si no te la vas a bancar, claro. O sea, Pero anda para otro lado. pensá qué vas a hacer cuando se apague la luz y vayamos al Claro. otro bloque. No Sí, sí, tenés que estar sí. pensando en este, porque ahí ¿no? Se te va a complicar todo en un punto. Sí, Eh, eso te dan siempre los el tener un libros y leer. porqué. Vos siempre tuviste un porqué. Para mí es importante, ¿no? Cuando te viene algún directivo a retarte, a decirte, che, siempre es importante para mí saber por qué lo hiciste. Después podemos no estar de acuerdo y darle la razón al directivo, porque es el directivo. Pero por lo menos tener la Perdona, razón. se cortó, se me cortó en la Ah, mitad. no, lo que te decía era de por lo menos siempre tener, o lo que uno trata es tener un porqué está haciendo las cosas, un porqué y para qué lo hace. Después, si no le gusta Sí, al otro, ya sea, te decía el directivo, y viene a decirte, ¿por qué hiciste eso? Por lo menos tener que decirme, ah, yo lo hice porque tal cosa, tal cosa, tal cosa. Bueno, no lo ama. Ok, sí, es claro, el directivo, pero vos saber por es qué el lo que manda. haces. A veces no hay ni siquiera esa razón. Sí, el fundamento a veces es muy personal, intransferible, Mm, inexplicable, ¿sí? Eh, cómo lo haces? Perdóname un segundo que estoy acá con un sí, asunto de familiar. me parece Eh, perfecto. sí, decide si con eso le alcanza. Sí, la llave que se lo lleve, todo bien. Ya saqué todo lo que había que sacar. Perdona. Muy bien. Y no, igual A ya esto te nos lleva la libero. pandemia. A esto nos lleva la pandemia, ¿ves? No, a veces vos, ni siquiera vos podés vislumbrar bien por qué. Tenés una pequeña luz que te indica por qué lo estás haciendo. Que ni siquiera te lo podés explicar a vos mismo, ¿sí? Sí, sí, Eh, También yo estuve en yo he dirigido canales de música, he sí. dirigido radios. Eh, Nunca se me ocurrió incomodar a alguien preguntándole por qué hizo tal cosa.
yo, Claro, ¿sí? Porque también vengo de un lugar donde me preguntaban eso y a veces no tenía esa respuesta. ¿Me explico? Eh, Hay algo que yo le enseño a mis hijos siempre y es lo siguiente, que te lo voy a compartir a vos. Eh, yo no, lo que no me dicen espontáneamente no lo pregunto. Como, es como una claro, conducta personal que llevo, de la que no hago un pragmatismo, no es que no lo recomiendo, ni siquiera lo recomiendo, yo lo hago, por una cuestión de claro, sí, sí. respeto, es mi forma de ejercer el respeto sobre vos, ¿sí? Digamos, venís un día, te encuentro y me decís, me separé. Bueno, vamos a tomar algo. Yo no voy a ser el que te pregunte por qué, si vos no me lo querés Totalmente. decir. ¿Me Y mucho explico? menos dar un consejo sin que te lo pidan. Yo no doy consejos ni acepto consejos y detesto a la gente que deja de dar consejos para dar órdenes. ¿Sí? Sí, Algo muy habitual. Un día me dijo, no el Negro Martínez, sino alguien que estaba con el Negro Martínez, que no me puedo acordar quién era, nunca me acordé, que dijo, tratábamos de explicarle a alguien lo que era vivir en la dictadura, ¿sí? Y sí, dijo lo siguiente, un estado dictatorial es todo aquel estado donde lo que no está prohibido es obligatorio. Y nunca encontré algo tan perfecto para explicar totalmente, la vida en un estado dictatorial. totalmente. Lo que no está prohibido es lo que se tiene que hacer. ¿Ok? Sí, sí, sí. Eh, entonces, también a veces las explicaciones pueden confundir las cosas. No siempre aclaran las cosas. No, no, obvio. Oh, es más, no sé si. No tengo la estadística de eso, pero debe haber un gran porcentaje donde no siempre aclaran. Y más Es cuando que pedís una también hay, explicación sabiendo la respuesta. O sea, o pretendiendo una claro, respuesta. no, pretendiendo llegar, bueno, hay dos líneas de pensamiento, decían los sabios griegos, ¿sí? Hay dos líneas de pensamiento, la del necio y la del sabio. El sabio parte de lo que sabe hacia lo que ignora, Claro, y el necio parte de lo que ignora hacia lo que sabe, ¿sí? No totalmente. hay otro. Es lo mismo que el control remoto del telecom. ¿Cómo es que vos apretás acá una perilla que dice 8 y ahí se pone el 8 a 6 metros? Un sabio empieza, bueno, hay una serie de circuitos acá adentro, está un rato, ¿sí? El necio que piensa, bueno, seguro que hay un muñequito allá que el hermano está acá y se Claro. comunican. Y la avisa y y, te, y va, te, y te va, y te cambia la perilla. y va a encontrar una explicación. Si a vos te Totalmente. satisface seguir haciendo, ¿no? Es eso. Y, o sea, es el esfuerzo personal por dilucidar las propias intrigas intrapersonales, que ya Claro. no son personales, ni siquiera te las planteaste vos. A veces estás con una mujer y te encontrás en una situación que nunca esperás, no estás preparado para eso, como la pandemia. Sí, Nadie sí. está preparado para Cosa que eso. uno no, A mí cuando alguien no, hace no un plan para espera, no se preparó y septiembre, acá estamos. no, yo escucho gente que está haciendo planes para septiembre. No, a fin de septiembre tocamos pará. Qué tierno. Yo siempre le pregunto de qué año. Es obvio. Sí, que si no sabés qué pasado mañana, o sea, no sabemos. Es un exceso de Totalmente. optimismo personal que yo no voy a apañar desde mi lugar. O sea, chocá vos, flaco, yo no voy a ir atrás tuyo a ver si podemos tocar en un Y teatro a sí, fin de pero septiembre. para algunos es necesario, ¿viste? Como que necesitan eso para no deprimirse en julio, necesitan pensar en septiembre. Después se deprimen en septiembre. Bueno, es la línea del sabio y del necio. Claro. ¿Viste? O sea, ahora estamos en un día a día.
Obvio, Bobby, para liberarte, sé que andás ahí con la familia, no te quiero Sí, quitar más tiempo, pero tengo que ir a comer, en sí. una entrevista se te enfría la comida. Te voy a hacer una pregunta que no sé si era tan corta de responder, pero bueno, fíjate el hambre que tengas. En un momento dijiste, después de los 60 años, uno hace lo que quiera. Sí. Sí, no, no, no es Pasaste los tan así. 60 años. Ah, Después de los 60 no te importa nada, era el mito. eso era, no te importa nada. ¿Y es así? Sí, no es tan que no te importa nada. Hay muchas cosas que ya realmente no te interesan. Lo que Claro, más cambió en mí desde que tengo 60, te voy a decir esto, y rápido. sí, Yo soy un hombre de 60 años, ¿sí? Yo tengo el oído de los 10 años, tengo la cabeza de los 20, tengo la energía de los 30, tengo los problemas de los 40, tengo los achaques de los 50 y ahora tengo la paz espiritual de los 60. Hay un montón de cosas que ya sé que me interesaron durante años y no pude no modificar, no pude, ni siquiera se percataron de que me interesaban, ¿sí? claro. Una de las cosas de las que dejé de fijarme realmente de un lugar de madurez, fue de la mirada ajena. Viví muy pendiente Y de la sí, mirada de los otros por estar en un medio, muchas claro, veces. es difícil. Es muy difícil para un chico. Yo era muy chico cuando me hice famoso, si querés. Estaba en Radio Bangkok y tenía 26 años, Sí. ¿sí? Eh, Viví muy pendiente de la mirada de los otros, aunque lo negaba para mí mismo, pero me di cuenta que estaba muy pendiente de la mirada. Y hoy me doy cuenta que eh, es algo absolutamente baladí, es algo que no podés, no vas a modificar ni aunque te cortes un brazo delante de alguien. La mirada de cada uno es de cada uno y de eso me di cuenta ahora a los 60 y me liberé de un montón de cosas. Qué Me bueno. liberé de un montón antes trataba de justificar si me bajaba de un buen auto o si me encontraba morfando en tal lugar de muchísima jerarquía o en una posilga, siempre estaba tratando de encontrar una explicación por si alguien me veía, ¿sí? Ah, ni siquiera te la pedían. Eh, no, era un asunto mío, me di cuenta. Y ahora me liberé de eso, porque me di cuenta que yo miro para adelante con mis 60 años eh, ¿Y tu y porvenir? la estación que veo es Retiro. Ah, Yo hace unos años veía Villa Porredón, Urquiza, Belgrano R, 3 de Lisandro de febrero, la Torre. Colegiales, Lisandro de la Torre. Yo ahora miro para adelante y veo Retiro. Es el tramo más largo, ¿sí? Ah, Es un tramo. ¿pensás en el retiro o no? O el retiro es una metáfora? No, no, te lo digo desde el sentido de que tranquilamente podría retirarme y ya tengo una carrera hecha que da Sí, para un pequeño documental en algún canal de cable. obvio. No se va a modificar mucho por más que dure 20 años más, ¿sí? Ya, Ahí está no, no, Mariana no. Montero, lo hacemos en TN, el documental. Mariana Montera está ahí. Mariana, mandale un beso, Mariana. La adoro, Le Mariana. mandamos. Sí, sí. Así que Sí, obvio, un flor de Mariana, documental hacemos. Mariana sabe, sí, sí, ella tiene un par de capítulos de mi documental en carpeta, seguro. Qué bien. Bueno, o un Sí. libro seguro para que lo leamos. Ahí está, ahí dice, sí, dice Mariana. Sí, no, no sé si da para un libro, Por- no doy para por- un libro, doy para porque un tus hijos no lo van capítulo a de... leer. No, ojalá no lo lean, no. No, no, porque aparte, aunque lo escriba yo, no va a ser exacto. Claro. Pero bueno. Bobby, te dejo cenar, que ya me va a insultar toda tu familia y vos. Y hemos llegado hasta acá sin que me insultes, así que no vamos a No, por arruinarla. favor, por favor. Bobby, me encantó hablar con vos. Igualmente. Muy bien, me alegro. Ya Que se lo, repita cuando quieras.
Dale, lo repetiremos. Abrazo grande y éxito los fines de semana en la Rock and Pop. El sábado, en la vieja escuela de Tau. Un placer escucharte poner música. Gracias, gracias. Abrazo grande, Bobby. Saludos a Buen todos. provecho. Chao. Chao. Ahí pasó el gran Bobby Flores. Estuvimos hablando largo y tendido. Pobre, no lo largaba. ¿Qué hora es? Mirá, más de 1 hora y pobre tenía que cenar. Bobby, bueno, queda la charla acá grabada en @Radio Mitre, también en el canal de YouTube de la radio. Hablamos de todo, pero muy poquito de música. Fuimos por otros lados, fuimos por donde la charla nos llevó en realidad, que eso fue lo lindo, ir navegando sin timón con Bobby Flores en estas charlas en pantuflas. Queda grabada, la pueden compartir, la pueden volver a escuchar. Un abrazo grande para todos.